Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 27. Ua contraataca. Menos de un segundo después de que Izuku arrojara a Kota fuera de la línea de fuego, Muscular estaba sobre él con un puño listo para arrancarle la cabeza al adolescente. Una barrera naranja parpadeó entre ellos en el último segundo, pero Muscular la atravesó, e Izuku apenas tuvo tiempo suficiente para salir de allí y crear cierta distancia. Muscular no se dio por vencido, pero Izuku estaba más que preparado, las llamas amarillas se convirtieron en verdes para encontrarse con el puño musculoso. La onda expansiva que resultó cuando el puño de Muscular chocó con el de Izuku sacudió a Kota hasta la médula, y él, en contra de las órdenes directas de Izuku, subió a una formación rocosa para tener una vista de la batalla. Cuando llegó allí, vio a Izuku, quemando una esmeralda profunda con motas de negro esparcidas por todo su cuerpo, enfrentándose al villano golpe por golpe. Era casi fascinante para el chico. Nunca había visto tal poder en exhibición, ni siquiera de Tiger, y ese era el tipo más fuerte que conocía. Sin embargo, aunque parecía un enfrentamiento parejo desde el ojo inexperto de Kota, estaba lejos de ser parejo en realidad. Izuku estaba enfrentándose a la ráfaga mortal de Muscular con un furioso estallido propio, pero estaba empujando sus llamas verdes al límite solo para igualar el poder del hombre, y cada vez que lo hacía, sentía que el dolor reverberaba en sus brazos en mayor grado que el último. No sería capaz de mantenerlo para siempre, especialmente con la durabilidad aparentemente loca del villano, si la forma en que prácticamente comería los golpes que Izuku aterrizó fuera una indicación. Era hora de cambiar las cosas antes de que se esforzara demasiado pronto en la pelea. Muscular debe haberse dado cuenta de la decisión de Izuku de pasar a otra cosa, ya que su sonrisa se volvió aún más cruel y aumentó la intensidad de su bombardeo. Izuku se desenganchó y salió disparado del camino de un poderoso golpe que destrozó el suelo en el que estaba parado. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, su peculiaridad volvió a su forma básica y lanzó una fuerte ola de fuego vibrante al villano. Muscular sonrió y se quedó inmóvil, eligiendo enfrentarse a las llamas de frente. Eso puso nervioso a Izuku, y por una buena razón, cuando Muscular salió del incendio con quemaduras, esas estaban desapareciendo. Tras una inspección minuciosa, Izuku notó que las fibras musculares quemadas estaban siendo cubiertas rápidamente por más capas de músculo. ¿Crees que no he estado entrenando en caso de que alguna vez pelee con Endeavor, chico? Muscular se rió antes de romperse el cuello y lanzarse contra Izuku una vez más. Ese espectáculo de luces de mierda es demasiado débil para hacerme algo. Dando marcha atrás una vez más para evitar la nueva carga, Izuku dejó que el fuego violeta lo envolviera antes de enviar un enjambre de zarcillos a Muscular con el objetivo de contenerlo el tiempo suficiente para noquearlo con el gancho de derecha más verde que podría reunir. Sin embargo, apenas un momento después de que las llamas como enredaderas lo atraparan, Muscular se liberó de sus ataduras con su fuerza bruta y le envió una sonrisa burlona al adolescente. Espero que eso no sea todo lo que tienes, chico. Lo desafió antes de correr hacia él una vez más. Izuku maldijo y arrojó llamas verdes a sus piernas cuando se formó una plataforma naranja frente a él, y la usó como trampolín para lanzarse al aire directamente sobre Muscular cuando el villano atravesó la plataforma horizontal. La distracción momentánea fue todo lo que necesitó para hacer llover púas moradas sobre el villano, apuñalando las fibras de sus músculos e incluso rompiendo algunos tendones.
Muscular levantó la cabeza para mirar a Izuku con una sonrisa salvaje y rabiosa mientras aparentemente estaba atrapado en su lugar, y vio una punta final que se dirigía directamente a su rostro. Afortunadamente para Muscular, y desafortunadamente para Izuku, se arrancó el brazo derecho de las púas que lo estaban atrapando y agarró el misil que se aproximaba antes de que pudiera dar en el blanco. Tratando de sacarme el ojo bueno. Comentó con una carcajada mientras tiraba de Izuku hacia él con la punta. Perra andrajosa. La perra fue puntuada con un puñetazo en la cara de Izuku que lo envió a toda velocidad contra la pared con un fuerte estruendo. Kota ahora se estaba preocupando por Izuku. Muscular había cambiado el rumbo de la pelea y ahora estaba poniendo al adolescente en una mala situación. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo estúpido como llamar a Izuku y revelar su posición, el adolescente se arrastró fuera del cráter y envió la mirada más desafiante que Kota había visto jamás al villano sediento de sangre. Golpeas como una perra, escupió Izuku, junto con un poco de sangre, de una manera que hizo que las orejas de Mirko se contrajeran en su sala de estar. Diablos, sí. Sabía que serías duro, pero esto es increíble. Muscular prácticamente se rió, y se arrojó hacia Izuku una vez más. Izuku, mientras tanto, encendió un carmesí brillante cuando el demonio se acercó. No ralentizó la carga del hombre, pero estaba bien. Si las llamas de su base no fueran suficientes, simplemente subiría la temperatura. El hombre aprendería a no jugar con fuego de una forma u otra. Izuku esquivó por poco otro golpe devastador y respondió golpeando con la palma de su mano el monstruoso pecho del hombre mientras canalizaba la mayor cantidad de llamas rojas que podía en su palma, desatando un infernal infierno rojo sobre el villano. Mantuvo encendidas las llamas rojas para asegurarse de quemar a través de las gruesas capas de músculo hasta que no quedó nada que quemar, pero un brazo grueso y ensangrentado lo agarró por el cráneo y lo arrojó al aire para darle un revés contra la pared. Como un demonio saliendo directamente de las llamas del infierno, había un musculoso quemado y ensangrentado que lucía la misma sonrisa desquiciada. La vista era grotesca. La sangre se derramó por las fibras musculares quemadas y ennegrecidas del hombre, muchas de las cuales colgaban de él y se balanceaban con la brisa. Aún así, todavía estaba de pie y le quedaban músculos más que suficientes para luchar con la saña que quisiera. Tanta sangre, ¿realmente eres algo, chico? No tengo idea de lo que el jefe quiere de ti, pero tenemos que hacer esto de nuevo si sigues con vida después. Más fibras musculares comenzaron a brotar para cubrir las que estaban quemadas hasta convertirse en un desastre sangriento o dañadas de otra manera, pero el acto era agotador y, en última instancia, finito, y Muscular lo sabía. Se acercó al adolescente maltratado que estaba tratando de salir de la piedra, lo arrancó de la pared y lo dejó caer al suelo como un juguete desechado. Está bien, chico, ha sido divertido, pero todavía tengo trabajo que hacer. Vete a la mierda, escupió Izuku, junto con más sangre, al villano, y fue recompensado con el hombre agarrándolo por el cuello y levantándolo del suelo con un estrangulamiento para aliviar al niño de los grilletes de la conciencia. Ese es el espíritu, desafiante hasta el final, se rió Muscular. Me encanta. Su risa se interrumpió cuando un chorro de agua se estrelló contra su cabeza, y miró con irritación a quien sabía que era el delincuente. Izuku, mientras tanto, se puso completamente pálido. Debes estar jodidamente ansioso por morir, mocoso. Gruñó Muscular, pero Kota se mantuvo firme. Lo dejó ir. Kota gritó entre lágrimas. ¿Por qué sigues aquí? Izuku se estranguló lo mejor que pudo. No dejaré que mi héroe muera. Kota casi gritó. Él no lo hará, pero tú sí, y él podrá mirar. Muscular gruñó mientras se acercaba al niño con planes de matarlo a golpes mientras obligaba a Izuku a abrir los ojos para presenciar todo. El tiempo se ralentizó para Izuku a medida que el peso de la situación se instaló. No estaba en posición de luchar contra Muscular y mantener vivo a Kota al mismo tiempo, al menos no como lo estaba ahora. Afortunadamente, aún no se había quedado sin opciones. Le quedaba más en el tanque, pero requeriría que canalizara el 100% del poder de su peculiaridad, y eso ciertamente lo rompería en su estado debilitado no muy diferente a como lo hizo en el festival deportivo. Aún así, no había manera en el infierno de que dejaría que este monstruo tocara a Kota. Si tuviera que romper su cuerpo en millones de pedazos para derribarlo, eso es exactamente lo que haría. Con eso decidido, buscó en su peculiaridad y buscó todos los colores que pudo agarrar, incluidas las llamas azules y negras por si acaso.
Fusionándolos de la misma manera que lo hizo en su batalla con Shoto, intentó combinar los poderes de sus llamas en un estallido unificado de fuerza. Luego, todo encajó en su lugar, e Izuku sintió tanto el calor como el poder corriendo por sus venas. Su fuego caleidoscópico se encendió a su alrededor en el agarre de Muscular, pero las llamas eran sustancialmente más intensas de lo normal. Muscular fue tomado por sorpresa por el calor repentino, pero el puño que se estrelló contra su rostro y lo lanzó lejos fue una sorpresa aún mayor. El puñetazo fue tan fuerte, de hecho, que le rompió la nariz, le soltó algunos dientes y lo envió volando sobre un desconcertado Kota y estrellándose contra la pared. Esto fue. Segunda marcha estaba a su alcance una vez más, y el poder se sentía absolutamente increíble. Más rápido que un relámpago, un zarcillo púrpura salió y tiró de Kota lejos del campo de batalla y muy atrás de él antes de que el chico supiera lo que estaba pasando. Muscular salió de la pared y miró a Izuku en estado de shock, y ese shock pronto se convirtió en emoción. ¿Estás lleno de sorpresas, eh? Tengo que agradecerte, chico, esta es la pelea más divertida que he tenido. Musculoso exclamó con júbilo. La única respuesta de Izuku fue encender sus llamas y desatar todo su poder, encendiendo un enorme pilar de mosaico infernal para que todo el bosque lo viera. Las hendiduras en sus antebrazos que había notado el día anterior estaban abiertas y expulsando humo e incluso más fuego. El brillo verde y amenazante de sus ojos era como un desafío para el villano, y lo enfrentó con tanta fuerza como pudo mientras Izuku hacía lo mismo. Los dos se encontraron una vez más, ráfagas de puños se enfrentaron una vez más como lo habían hecho antes, pero la historia fue muy diferente esta vez. Muscular estaba teniendo bastantes problemas para mantenerse al día. Izuku no solo era mucho más rápido que antes, sino que golpeaba aún más fuerte, y una vez que Muscular sintió que su propio puño era golpeado, la pelea ya no estaba a su alcance. Izuku golpeó el cuerpo del villano con disparo tras disparo implacable. Los golpes al cuerpo se convirtieron en ganchos rígidos al costado de la cabeza. Los movimientos salvajes de Muscular fueron hábilmente esquivados y se encontraron con patadas aplastantes en sus fibras musculares que aún se estaban recuperando. El hombre estaba a merced del adolescente como si estuviera ralentizando el tiempo y prediciendo los ataques del hombre, y luego devolviéndolos con una fuerza aplastante exponencialmente mayor. Muscular no estaba exactamente fuera de lugar con esa evaluación, ya que Izuku estaba abusando maliciosamente de la fusión de llamas blancas y amarillas dentro de segunda marcha para leer al hombre como un libro para niños. Un puñetazo esquivado por encima de la cabeza resultó en un codazo en el ojo bueno del hombre y un pisotón en la rodilla y, por mucho que lo intentó, no hubo nada que el hombre pudiera hacer para detenerlo. Sin embargo, ciertamente siguió intentándolo, ya que lanzó un golpe de desesperación que Izuku prácticamente desapareció del camino, reapareciendo en el aire junto a su cabeza y girando en una fuerte patada en la cabeza que lo envió de regreso a la pared. Mientras tanto, Kota no podía estar más fuera de sí. Acababa de ver con lágrimas en los ojos que Izuku no hacía nada más que sobrevivir contra Muscular, y ahora estaba viendo con lágrimas en los ojos al adolescente abrir la lata más fresca que jamás había presenciado en sus 5 años de existencia. No sabía qué hacer además de alentar con entusiasmo al niño para que acabara con el monstruo que había matado a sus padres. Muscular, por otro lado, no se sentía tan emocionado. La pelea había comenzado divertida, pero ahora que estaba perdiendo, ya no lo era. Alcanzó su bolsillo para agarrar el gatillo que Shigaraki les entregó a todos en caso de que necesitaran ayuda para acabar con este maldito adolescente en particular, y ahora, Muscular sabía exactamente por qué, pero no pudo agarrar nada antes de atrapado por zarcillos morados. Trató de salirse de ellos como los últimos, pero estos no se movían. Antes de que pudiera mover otro músculo, lo sacaron del cráter y lo levantaron en el aire antes de estrellarlo de cara contra el suelo. Esa acción se repitió 3 veces más, cada golpe fue más fuerte que el anterior, antes de que lo arrojaran por el borde del acantilado por completo. Sin embargo, todavía estaba atado, por lo que no cayó y murió en el suelo del bosque, pero deseó haberlo hecho cuando Izuku usó la fuerza centrípeta para golpear al hombre contra la pared al otro lado del acantilado. Los zarcillos finalmente se soltaron, pero Muscular no tuvo tiempo de sacudir las estrellas de su visión cuando los zarcillos se volvieron elásticos con puntas puntiagudas que se anclaron en el suelo y la pared a ambos lados de él, e Izuku se lanzó directamente al hombre con un golpe. Monstruoso dropkick en su cara. Musculoso, apenas aferrado a la conciencia, agarró un puñado de viales de activación y se los clavó en el muslo sin que Izuku lo notara.
Mientras tanto, Izuku trató de acabar con el villano y le dio un fuerte puñetazo en la cara que, impulsado por una ráfaga de fuego de la ventilación en su brazo, empujó al hombre más profundamente contra la pared. Siguió otro puñetazo reforzado, y luego vino otro después de ese. Finalmente, Izuku derramó su energía en un golpe final que derrotaría al villano, golpeando con el puño el pecho de Muscular y desatando una explosión de calor y color vibrante que bañó al adolescente en un mosaico victorioso con un grito de guerra aún más victorioso. El villano yacía inmóvil en la pared con una expresión vacía, e Izuku se alejó de él cuando sus llamas finalmente se dispersaron. Cayó al suelo exhausto y Kota levantó la mandíbula del suelo para correr a su lado. La sonrisa exhausta pero victoriosa que el adolescente lucía con los ojos cerrados le hizo brotar aún más lágrimas. Tú lo hiciste y Kota se atragantó. En realidad ganaste. Te lo dije, Izuku exhaló con un ojo abierto para mirar a Kota. Nunca fue una cuestión de si podía o no. Iba a protegerte, porque eso es lo que hacen los héroes. Y la presa se rompió. Kota estaba llorando activamente al lado de Izuku mientras el adolescente hacía su mejor intento de consolar las palmaditas en los hombros con la poca energía que aún tenía. No ayudaba que todo en su cuerpo estuviera más dolorido de lo que nunca había sentido, pero no era tan malo como para no poder moverse lentamente si era necesario. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue que no sentía nada que romper, y su corazón no le daba ataques. Empujar su peculiaridad más allá de sus límites en circunstancias normales era peligroso debido al daño que le haría a su cuerpo, por lo que esperaba que Segunda Marcha lo agravara exponencialmente, pero ese no fue el caso por alguna razón. ¿Realmente tendría que investigar? Un gemido del cráter en el que se implantó Muscular llamó la atención de ambos hacia el villano que ahora se crispaba. Izuku se incorporó de inmediato, a pesar de las protestas de su cuerpo, y se colocó entre Kota y el villano que se convulsionaba violentamente. Izuku se encendió de nuevo cuando el hombre salió del cráter, pero sus llamas no estaban cerca de Segunda Marcha, y eso se mostró cuando el villano lo golpeó sin piedad en la cima del acantilado, enviando al adolescente rebotando como una roca saltada. Kota se había orinado legítimamente. Muscular estaba de nuevo en pie y sus fibras musculares se retorcían y ondulaban de una manera repugnante. Mientras tanto, los ojos del hombre estaban muy abiertos y desenfocados, y estaba babeando, lo que indica que el hombre estaba tan lejos de estar consciente como lo estaría un villano con demasiado gatillo mientras aún funcionaba. Estaba actuando por puro instinto, y eso significó la perdición para el niño congelado. Izuku no era lo suficientemente rápido para hacer nada. Apenas podía moverse de una manera significativa tal como estaba. Quedó indefenso cuando Muscular agarró a Kota a su alcance y rompió el cuello del niño sin fanfarria, y posteriormente arrojó el cuerpo del niño a Izuku sin preocuparse por nada. Izuku cayó al suelo con el cuerpo inerte de Kota en sus brazos. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en la forma sin vida del niño que prometió proteger. No pudo protegerlo. Le falló. Kota estaba muerto y Muscular lo mató. Muscular mató a los padres de Kota y luego mató a Kota. Se suponía que Izuku lo protegería, y fracasó. Izuku fracasó. Izuku falló y Muscular lo mató. Izuku falló y Muscular lo mató. Izuku lo mató. Izuku lo mató. H84% 3GN. Y 1. Z% más. 49M9. H7%, 1Z. Q. PL89S. Y dólar. PF. Izuku estaba bañado en llamas negras que ardían más que el infierno mismo, no es que el villano corriendo con pura adrenalina y potenciadores de peculiaridades pudiera darse cuenta. Sin embargo, sus ojos ardían con una cantidad de puro odio que inmovilizó incluso al distraído Muscular en su lugar por un momento. Sin embargo, el momento pasó, y el hombre comenzó su lento tropezón hacia el peligro inminente que se avecinaba. Ese tropiezo se convirtió en una caminata constante, y esa caminata pronto se convirtió en un galope con la intención de matar. Izuku levantó sus brazos sangrantes y apuntó con las palmas al monstruo que se acercaba. Quemar. Con una simple palabra pronunciada, Izuku desató una ola de fuego negro hacia Muscular y envolvió al hombre en las llamas. Trató de luchar a través de él, pero esa batalla solo duró unos segundos antes de que cayera al suelo en un montón derrotado. El calor impío de las llamas quemó rápidamente a través de sus fibras musculares y carcomió el cuerpo real del hombre con extremo prejuicio. Izuku vio cómo la vida dejaba la mirada mayormente vacía del villano cuando fue alcanzado por el fuego negro.
Pasaron unos largos segundos mientras el cuerpo de Muscular se reducía a la nada, y las llamas negras que habían destruido la camisa de Izuku hacía mucho tiempo y estaban carcomiendo su piel finalmente se extinguieron. Observó el montón de sangre, tendones, fibras musculares y, en su mayoría, cenizas que se evaporaban rápidamente de lo que alguna vez fue un ser humano, una tormenta de emociones contrapuestas rugiendo dentro de él todo el tiempo. Volvió su mirada hacia el cuerpo de Kota, y dejó todos esos pensamientos a un lado antes de acercarse lentamente a donde yacía el niño. Se arrodilló y lo miró con una malhumorada combinación de vergüenza y arrepentimiento. Extendió la mano para tocarlo, pero el estado ensangrentado de sus manos y brazos lo detuvo. Un suave fuego rosado floreció en sus quemaduras, haciendo lo que pudieron para evitar que sangraran sobre el chico por lo que tenía que hacer. Alcanzó el cuello del niño y compartió las llamas rosadas con el cuerpo para restablecer el daño que Muscular hizo. Cuando se realineó la médula espinal de Kota, Izuku sintió que el agotamiento comenzaba a apoderarse de él. Los rincones de su visión se estaban oscureciendo, pero luchó a través de él. El trabajo no estaba terminado, y no se permitiría morir hasta que lo estuviera. Con un profundo suspiro, las manos de Izuku quedaron envueltas en las llamas de zafiro del Shinigami, y las sostuvo sobre el cuerpo de Kota. Inmediatamente, sintió la presencia fría y autoritaria de la muerte cerniéndose sobre él, pero la ignoró y siguió adelante. El trabajo no estaba terminado. Puso sus manos sobre el cuerpo de Kota y extendió el fuego azul sobre el niño de 5 años, con la esperanza de acelerar el proceso. Nunca había hecho esto antes y esperaba nunca tener que hacerlo en primer lugar, y con suerte nunca tendría que volver a hacerlo. Ya fuera porque no lo necesitaría o porque estaba muerto, en realidad no le importaba. Ignoró el frío invasivo que se apoderó de su cuerpo mientras trabajaba. Ignoró los susurros que sonaban casi humanos en sus oídos que eran tan aterradoramente profundos dentro del misterioso valle. Deliberadamente ignoró el espectro que podía sentir mirando por encima de su hombro con su horrible sonrisa. Después de 10 segundos de mantener las llamas de zafiro en medio del sudor más frío que jamás había experimentado y su visión casi abandonándolo por completo, lo sintió. Era débil, pero sintió los latidos del corazón del niño. Apagó las llamas y levantó las manos de él, y como si fuera una señal, Kota se sentó con un profundo suspiro y miró frenéticamente a su alrededor. Cuando su mirada se posó en la horrible forma de Izuku, se le cortó la respiración. Izuku le envió una sonrisa suave que esperaba que pareciera menos aterrador de lo que imaginaba que sería la sonrisa de un hombre horriblemente quemado. Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, Kota, fue todo lo que pudo decir antes de que la oscuridad se apoderara de él. Mineta tenía miedo. En realidad, miedo ni siquiera empezaba a cubrir la magnitud del puro terror que sentía en lo más profundo de sus huesos. Él y Ojiro se asociaron para la prueba de coraje y atravesaron el bosque cuando atacó la Liga de Villanos. Estaban lo suficientemente lejos de la columna de gas noqueador para no verse afectados, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Podían ver el miasma rosa en la distancia y escuchar un rugido feroz reverberar a través de los árboles desde la dirección opuesta. El anuncio de Mandalay solo confirmó los temores del chico bajito de que la ubicación súper secreta de su campo de entrenamiento se había visto comprometida. Mineta y Ojiro estaban preparados para seguir las instrucciones y regresar directamente al campamento, pero antes de que los dos pudieran llegar muy lejos, Ojiro agarró a Mineta por el brazo y lo apartó de una cadena que atravesó el suelo. Ocupando buenos instintos, Tail, fue el elogio distante, un tanto burlón, de un hombre que apareció a la vista. Mineta estaba casi temblando de miedo cuando la forma alta y larguirucha de una pelirroja que vestía una chaqueta de cuero roja se les presentó. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está Midoriya? Preguntó el hombre bastante aburrido con una mirada igualmente aburrida. Como si Mineta no pudiera sentirse más petrificada. Los villanos no solo habían atacado su campamento, sino que estaban persiguiendo a su amigo. Su amigo recién confirmado que lo inspiró a comenzar a ser un mejor hombre. Esto fue malo. Supongo que tu silencio significa que no lo sabes, dijo el hombre con la misma falta de entusiasmo. No lo vamos a vender, gruñó Ojiro a su lado y se puso en posición de pelea, con la cola lista para atacar y defenderse de cualquier ataque que el hombre les lanzara. Kusari suspiró. Sería mucho más genial si lo hicieras. Ojiro se mantuvo firme, pero Mineta estaba en crisis. Su miedo estaba en guerra con el nuevo impulso de mejorar que Midoriya lo ayudó a descubrir.
No quería comprometerse con el villano en absoluto, especialmente contra las órdenes directas de Mandalay de retroceder, pero también sabía que el villano no los dejaría ir si se tomaban la molestia de atacar su campo de entrenamiento aislado. Y él seguro que no les vendería a mi gorilla. Mineta respiró temblorosamente, y una mirada de determinación apareció en su rostro mientras alcanzaba las bolas en su cabeza. Kusari solo negó con la cabeza en una muestra de decepción, aunque estaba secretamente divertido por la exhibición de los dos estudiantes. Ah, bueno, supongo que podemos hacer esto de la manera más difícil. Kusari se encogió de hombros justo antes de que Ojiro pasara a la ofensiva, pero el adolescente tuvo que cambiar de rumbo en un santiamén para evadir las rápidas cadenas que salieron disparadas del cuerpo del hombre. Mineta aprovechó ese momento para lanzarle una andanada de bolas pegajosas, pero cada una de ellas fue apuñalada en el aire por las cadenas del pelirrojo con poco o ningún alboroto. Mineta no se dejaría disuadir, sin embargo, y siguió insistiendo para, con suerte, abrumar al hombre y eventualmente atraparlo resbalando. Mientras tanto, el rubio con cola intentó otro ataque rápido desde el punto ciego de Kusari, pero rápidamente se dio cuenta de que el hombre no tenía tal cosa cuando fue atrapado por una cadena que lo golpeó más rápido de lo que podía reaccionar. La cadena se enredó alrededor de su cola y lo tiró al suelo con un ruido sordo, mientras que otro grupo de cadenas golpeaba a Mineta, que esquivaba frenéticamente y rebotaba entre las bolas descartadas para evadir las cadenas puntiagudas. Desafortunadamente, no podía evadirlos para siempre. Inevitablemente, una cadena lo cortó en el costado, y las cadenas mismas parecieron detenerse momentáneamente y luego volverse aún más voraces cuando se extrajo la sangre del niño. La evasión fue imposible a partir de ese momento, y Mineta rápidamente se vio atrapado y estrellado contra un árbol. Realmente solo necesito a uno de ustedes con vida para obtener la información que necesito, dijo Kusari en un tono tan despreocupado que le provocó escalofríos a Mineta. La mirada aburrida y violeta del hombre se dirigió a Ojiro mientras luchaba por ponerse de pie después de que le quitaran el aire, y una cadena salió disparada de su espalda y se envolvió alrededor del cuello del niño. Mineta trató de levantarse para intervenir, pero otra cadena salió disparada del hombre y se clavó en la pierna de Mineta. Quédate ahí, ordenó Kusari contra los gritos de dolor del chico, y sus ojos volvieron a la rubia que estaba estrangulando con su peculiaridad. Un poco más de esto debería hacerte más sugestionable para decirme lo que quiero saber. Kusari esperaba que el chico hiciera una de dos cosas. Permanecer desafiante y sucumbir a la asfixia, o ceder a su deseo de vivir y revelar el paradero de su compañero de clase. Cualquiera de las opciones estaba bien para él, ya que simplemente pasaría al chico más bajo si éste moría. Lo que no esperaba era que el rubio soltara la cadena alrededor de su cuello para plantar la punta de su pulgar en su frente y levantar su dedo índice en el aire. Los ojos de Kusari se abrieron como platos ante el gesto muy familiar, e inmediatamente dispersó la cadena y dejó caer al niño al suelo. Ojiro formó una tormenta cuando el oxígeno finalmente regresaba a él. Miró al hombre que sostenía el mismo gesto en su propia frente, y el rubio asintió en confirmación. ¿También eres Mla? Kusari asintió antes de entrecerrar los ojos. No pensé que hubiera espías dentro de UA. No soy oficial, pero mis padres son leales a la causa, aclaró apresuradamente Ojiro ante la mirada entrecerrada del hombre antes de volver a masajear su garganta. Estaba desesperado, así que disparé en la oscuridad para ver si podrías haber sido un camarada. Kusari lo miró con frialdad mientras evaluaba internamente si debería matar al niño en ese momento. Si estaba diciendo la verdad, no habría ninguna necesidad, y la MLA podría convertirse en la principal escuela de héroes de la nación. Si estaba mintiendo para salvar su vida, entonces eligió una mentira muy extraña y específica para usar, y no habría forma de que supiera su saludo. Tomaste un tiro bastante afortunado, dijo finalmente Kusari, y Ojiro perdió gran parte de la tensión en su cuerpo cuando vio que el hombre se relajaba un poco. Por favor, no me descubras, pidió Ojiro mientras continuaba masajeando su garganta. Un poco tarde para eso, Kusari se rió sombríamente mientras señalaba a Mineta con los ojos muy abiertos. El chico estaba completamente atónito desde su lugar contra el árbol. ¿Ojiro era un espía? ¿Estaba trabajando con villanos? ¿Fue él la razón por la que los villanos encontraron su campamento? Tantas preguntas pasaban por su mente ante el loco desarrollo. Me ocuparé de él, dijo Kusari cuando Ojiro se quedó sin aliento ante la posibilidad de que su tapadera fuera descubierta. Que sepa de mí es más peligroso que sepa de ti.
Mineta no tuvo más tiempo para pensar antes de que una cadena saliera disparada del estómago del hombre y lo apuñalara en el pecho. Kusari se aseguró de golpearlo lo suficientemente lejos en el lado izquierdo de su pecho para asegurarse de atravesar el corazón del niño y minimizar sus posibilidades de supervivencia. La mirada de conmoción y horror en el rostro del niño, junto con la sangre que le corría por la barbilla, casi dibujaron una sonrisa en el rostro del pelirrojo. Levantó al niño en el aire con la cadena y lo lanzó hacia lo más profundo del bosque. Incluso si esa herida no lo mata de inmediato, no vivirá mucho después de ese aterrizaje, señaló Kusari antes de volverse hacia Ojiro. Su muerte puede complicar las cosas en la OA, pero no será suficiente para comprometerte. Ojiro asintió temblorosamente, bastante sorprendido por haber visto al hombre matar a su compañero de clase justo enfrente de él. Sin embargo, Kusari continuó mirándolo, y su mirada violeta en blanco era aún más desconcertante para él. Antes de que pudiera decirle una palabra, una cadena salió disparada del hombre y se envolvió alrededor de su cuello una vez más, levantándolo del suelo mientras apretaba. Por el bien de las apariencias, probablemente sea mejor si estuvieras maltratado e inconsciente, observó Kusari en un tono igualmente pragmático y en blanco. Ojiro luchó contra la cadena alrededor de su cuello, pero brotaron más cadenas y se enredaron alrededor de sus brazos, piernas y cola para sujetarlo por completo. No hagas esto más difícil, recluta. Mientras decía eso, las cadenas se deslizaron desde la parte superior de sus brazos y se envolvieron alrededor de sus antebrazos y puños. Esperemos que tú. Golpeó un puño cubierto de cadenas en el riñón de Ojiro. No te conviertas en. Golpeó con su otro puño el otro riñón de Ojiro. Una responsabilidad. Puntualizó las últimas palabras con un fuerte puñetazo en las costillas del chico, y el adolescente apenas colgaba de un hilo para recuperar la conciencia. Porque nos volveremos a ver si lo haces, finalizó antes de realizar el saludo con una sonrisa. Bienvenido al redil, Tail. Cuando el niño finalmente perdió el conocimiento, lo dejó caer al suelo como un saco de papas. Cuando se dio la vuelta para irse, una vibrante columna de fuego de colores se encendió en lo alto de un acantilado en la distancia, captando la atención de Kusari. Ese es un llamado a la acción si alguna vez he visto uno, comentó el hombre. Supongo que sabemos dónde está el objetivo. Puso un dedo en la radio en su oreja para llamar al resto del escuadrón de acción de vanguardia y alertarlos del desarrollo. Nuestro objetivo está ubicado en el pico más cercano. No sé quién está ahí arriba con él, pero definitivamente está luchando. ¿Quién está más cerca de ese lugar? Estaré en el escenario en un momento, fue la extravagante respuesta que recibió de quien sabía que tenía que ser el señor Compres. Cierto, seguro. Mineta se estrelló contra el frío e implacable suelo del bosque, e inmediatamente escuchó y sintió un chasquido al aterrizar. Un grito silencioso salió de su garganta mientras rodaba sobre su espalda. Reprimió el dolor tanto como pudo para arrastrarse hasta la base de un árbol y apoyar su espalda contra él. Sentado contra el árbol, luchó por ordenar sus pensamientos para poder evaluar su situación. Su brazo izquierdo estaba roto y había un agujero en su pecho. Eso no fue genial. Afortunadamente, el villano lo apuñaló donde supuso que estaría su corazón y no tenía forma de saber sobre la dextrocardia de Mineta. Tenía un pulmón perforado por sus problemas, pero el niño viviría, por ahora. De todos modos, había algo mucho más importante que su salud de lo que preocuparse. Mi gorilla era el objetivo de los villanos. Necesitaba decirle a alguien. Necesitaba encontrar ayuda y detener sus planes o rescatarlo si fuera necesario. Necesitaba moverse. Con una tos húmeda, luchó por ponerse de pie y se alejó a trompicones de la dirección del gas y hacia donde escuchó el rugido proveniente. El ruido significaba actividad, y la actividad significaba que sus compañeros de clase o incluso el 1B estaban presentes. Ayudaría a su amigo aunque fuera lo último que hiciera. Sus tropiezos pronto aumentaron el ritmo y se convirtieron en un trote, y ese trote pronto se convirtió en una carrera. Mineta ignoró deliberadamente el dolor insoportable tanto en su brazo como en su pecho mientras seguía presionando. Sin embargo, una garra enorme y sombría lo golpeó, pero un shoji sangrando lo puso a salvo en el último momento. Estaba a punto de hablar, pero Shoji lo hizo callar y se escondieron en un arbusto mientras la furiosa bestia se movía hacia otro lugar. ¿Qué está sucediendo? Mineta susurró.
Fuimos emboscados por villanos, y Dark Shadow se volvió loco en la oscuridad, a pesar de lo mucho que Tokoyami estaba tratando de reprimirlos, susurró Shoji, y luego tomó nota de las heridas del niño más bajo con alarma. ¿Lo que le pasó? Ojiro es un espía, tosió Mineta. Los villanos están detrás de Midoriya. Tenemos que encontrarlo. Esperarlo. Shoji susurró gritó. ¿Qué quieres decir con que Ojiro es un espía? Y Midoriya. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que encontrar ayuda y llegar a Midoriya antes de que lo hagan los villanos. Mineta instó un poco demasiado fuerte, atrayendo la atención de Dark Shadow a su lugar. Shoji esquivó en el último momento para evitar ser aplastado por la peculiaridad consciente y se escondió detrás de un nuevo árbol mientras Tokoyami les suplicaba que lo dejaran atrás y salvaran sus propias vidas. Tendremos que pasar a Dark Shadow antes de que podamos hacer algo, susurró Shoji. Tienen una debilidad por la luz, así que si podemos llevarlos de regreso al campamento o al fuego, podríamos contenerlos. No estás en condiciones de encontrar a Midoriya por tu cuenta, pero no puedo dejar a un sufrimiento. Amigo detrás. Estoy dispuesto a distraer a Dark Shadow para que corras. No te voy a dejar atrás, declaró Mineta. Podemos hacer ambas cosas. Shoji volvió a mirar a Mineta por un momento y luego asintió. Está bien. ¿Tienes un plan? Mineta furiosamente hizo una lluvia de ideas sobre cualquier cosa que pudieran hacer para lidiar con Dark Shadow. En última instancia, solo equivalía a pensar en lo que haría Midoriya en esta situación. Honestamente, probablemente solo golpearía a Dark Shadow muy fuerte y luego encendería su peculiaridad para someterlo, ninguno de los cuales era aplicable a su situación actual. Sin embargo, eso no significaba que no pudieran usar sus peculiaridades a su favor. ¿Puedes usar tus Dupli Arms para generar un ojo para mirar por encima de los árboles sin que te noten? Preguntó Mineta. Puedo intentarlo. ¿Qué estoy buscando? Cualquier signo de actividad o batalla. Podríamos usar Dark Shadow para derrotar a los villanos mientras los agregamos a nuestro grupo, y tal vez uno de ellos podría arrojar algo de luz sobre Dark Shadow y Tokoyami. Eso es un acto de fe, pero es lo mejor que tenemos. A Shoji le creció una cuenca ocular en uno de sus brazos y la deslizó lentamente por el tronco del árbol fuera del alcance de Dark Shadow hasta que estuvo lo suficientemente alto como para ver por encima de los árboles. Miró a su alrededor y rápidamente vio la actividad que estaban buscando. ¿Ves algo? Preguntó Mineta. Sí, una tonelada de hielo, y respondió Shoji. ¿Y esos son dientes? ¿Hielo? Eso significa que Todoroki está allí. Tiene fuego. Mineta habló, pero se tapó la boca con la mano cuando Dark Shadow los golpeó de nuevo. Afortunadamente, Shoji fue más rápido. Muy bien, sabemos a dónde ir, así que, ¿cómo pasamos a Dark Shadow? Cuestionó Shoji. Mineta lo miró directamente a los ojos con la mayor seriedad mientras hablaba. ¿Hasta dónde puedes patearme? ¿Qué? Necesito que me golpees tan fuerte como puedas. ¿Por qué diablos quieres que te golpee? Porque eres súper fuerte, y puedo usar el impulso de la patada para rebotar en mis pelotas pegajosas y mantenerme delante de él mucho más fácilmente de lo que podrías hacerlo corriendo. Ahora, podemos seguir susurrando sobre esto, o podemos salvar a Tokoyami y Midoriya. Hubo un breve pero muy tenso silencio, y finalmente Shoji habló. No estoy del todo cómodo con esto, pero tienes que prometerme que sobrevivirás. Voy a morder tus redes hasta que me patees, Shoji. Mineta gritó, y Dark Shadow atacó una vez más. Shoji esquivó por un pelo, y su mano ahora fue forzada. Dejó caer al adolescente más pequeño y lo pateó en el aire tan fuerte como pudo antes de saltar fuera del camino para esquivar por poco a Dark Shadow una vez más. Por aquí, Bird Brain. Mineta gritó para llamar la atención del capricho, y el rugido bestial le dijo que lo logró. Con poco tiempo, usó su único brazo bueno para comenzar a arrojar al suelo sus pelotas pegajosas y rebotó por el camino con un monstruo furioso detrás de él y un frenético Shoji corriendo detrás de ellos. La persecución caótica estaba en marcha, y el diminuto niño se balanceaba y serpenteaba a través de árboles y arbustos con la gracia de una ardilla bajo los efectos de la cocaína, mientras que el monstruo que lo perseguía aplastaba cualquier cosa a su paso. Mineta continuó ignorando el dolor que se disparaba a través de todo el lado izquierdo de su cuerpo en este punto. Su dolor era irrelevante. La gente necesitaba ser salvada. El trío finalmente atravesó el bosque lo suficiente como para llegar a la batalla, y Mineta rebotó fuera del camino y fuera del camino de un diente errante que lo habría atravesado.
Dark Shadow, mientras tanto, fijó un nuevo objetivo y casi aniquiló al villano vestido con una camisa de fuerza de inmediato. Todoroki. Fuego. Mineta gritó. Una vez que las piezas se unieron y se dio cuenta de que Dark Shadow estaba fuera de control, Todoroki entró en acción con su lado izquierdo en llamas. Bakugo, que había sido emparejado con él para la prueba de coraje y no se quedaría atrás, saltó junto a él, y los dos dispararon sus peculiaridades a ambos lados de la peculiaridad sensible para crear un destello de luz lo suficientemente brillante como para poner fin a su alboroto. Una vez que Dark Shadow fue sometido y volvió a entrar en Tokoyami, el niño cayó de rodillas con lágrimas en los ojos por perder el control y casi matar a sus amigos. Mineta, por otro lado, cayó al suelo en un montón, ya que la adrenalina finalmente se estaba agotando. Shoji se apresuró a levantarlo y devolverlo a su lugar en la espalda del chico más alto. ¿Qué demonios le pasó a él? Bakugo cuestionó, señalando al pálido y sangrante Mineta. Shoji estuvo a punto de responder, pero Mineta habló primero. No importa, mi gorilla es su objetivo, tengo que salvarlo. Esta información sorprendió a los otros tres chicos, y mientras el grupo comenzaba a especular qué querían exactamente los villanos de él, algo en Bakugo comenzó a moverse. El nerd puede cuidar de sí mismo, murmuró, llamando la atención de los demás que se volvieron incrédulos cuando sus palabras se asimilaron. ¿Estás diciendo que deberíamos dejarlo? Todoroki preguntó en un tono helado. Eso no es lo que quiero decir, gruñó Bakugo antes de que su mirada cayera al suelo. De todos en la clase, él es el más fuerte, el más capaz. Si alguien puede enfrentarse a un escuadrón de villanos por sí mismo, es él. El grupo guardó silencio en el poco común momento de franqueza de la generalmente cascarrabias rubia. El problema es que él también lo sabe, continuó Bakugo. Asumirá probabilidades insuperables solo por la posibilidad de estar ayudando a alguien. Siempre fue así. El grupo pudo escucharlo vagamente murmurar, incluso antes de que se fuera, antes de que continuara mucho más fuerte. Entonces, es por eso que vamos y nos aseguramos de que ese idiota nerd no se meta en su cabeza. Tras la declaración de la rubia, la resolución de los chicos reunidos se solidificó. Cazarían a su representante de clase y patearían a todos los villanos que se interpusieran en su camino, y absolutamente nada los detendría. Bueno, había una cosa, en realidad. ¿Dónde empezamos a mirar? Preguntó Tokoyami. Tal vez regresó al campamento para mantener el fuerte mientras nuestros maestros y las Pussycats luchaban contra los villanos, agregó Shoji. No, él no se quedaría en un lugar mientras alguien más estaba con villanos, respondió Bakugo. ¿Está en algún lugar de estos bosques? Una erupción de negrura pura llamó su atención, y miraron hacia la cima de un acantilado en la distancia para ver una enorme e inquietante llama negra quemando un vacío en el cielo nocturno. No hay jolgorio en esa oscuridad, murmuró Tokoyami. ¿Es eso y? Comenzó Todoroki, tan inquieto como los demás. Sí, es él, confirmó Bakugo con un sudor frío, reconociendo esa negrura y la abrumadora sensación de peligro que la acompañaba cuando se dirigía a él como una mera chispa en el ojo de Izuku. Está enojado. Tenemos que llegar allí, ahora. Sin otra palabra, el grupo salió disparado en dirección a las llamas negras justo cuando parecían apagarse, pero eso no detuvo su ataque. Llegarían a Izuku antes que nadie. Ochako no la estaba pasando bien. Ella y Tsu estaban juntos en el bosque para la prueba de coraje que salió terriblemente mal cuando apareció la Liga de Villanos. Entonces, una rupia loca con moños desordenados y un respirador extraño apareció del éter y comenzó a lanzarles cuchillos, y ella no dejaba de hablar de sangre y de querer ser amiga de ellos, como si la amistad implicara cortar y beber la sangre. Sangre unos de otros. Para empeorar las cosas, Mandalay les dijo explícitamente que no pelearan en ningún momento, por lo que se quedaron atrapados intentando retirarse mientras la chica loca los perseguía vorazmente y los cortaba en cada oportunidad, tanto en sentido figurado como literal. En otras palabras, si realmente no iban a pelear, entonces estaban a kilómetros de distancia sin un remo. Para la sexta vez, la chica apareció milagrosamente frente a ellos con una velocidad absurda y cortó la lengua de Tsu con un cuchillo. Quedó muy claro que realmente no tenían otra opción en el asunto. Tendrían que pelear. Este es un juego de etiqueta tan divertido, pero realmente me estoy quedando sin tiempo, se lamentó Toga con un puchero, y agarró uno de los extremos de succión conectados a su tanque. Me saciaré y seguiré adelante, pero tendremos que volver a jugar en otro momento para que pueda dejarlos ensangrentados, lindos.
Eres un depravado, escupió Ochako mientras esquivaban por poco otra carga y golpeaban a Toga. Ochako trató de poner sus manos sobre ella para golpearla y sujetarla al suelo, pero la niña aparentemente tenía cierto nivel de precognición y eludió cada intento que hizo. Uno de esos casos resultó en que Ochako se comprometiera demasiado y perdiera el equilibrio cuando su intento falló nuevamente, y Toga aprovechó al abalanzarse sobre ella, lista para sacarle sangre. Afortunadamente, Ochako fue sacada del peligro por la lengua de Tsu en el último momento posible, y la niña rana depositó a su amiga a una distancia segura de su atacante. Eres un salvavidas, Tsu. Ochako llamó y recibió un graznido de alivio a cambio. ¿Tsu? Eso es tan lindo. Creo que también te llamaré así. Toga declaró mientras se abalanzaba sobre la chica en cuestión. No te atrevas, joder. Tsu reprendió enérgicamente el uso de su apodo por parte del villano, saltando hacia atrás para evadir el ataque, pero aún así terminó clavada a un árbol por su largo cabello con un cuchillo. Toga se acercó sigilosamente a la chica inmovilizada y prácticamente salivaba sobre la sangre de los diversos cortes que le había hecho. Sin embargo, Ochako no tenía absolutamente nada de eso y se apresuró a defender a su amiga del villano literalmente sediento de sangre. Toga sacó un cuchillo para apuñalar a Ochako mientras se acercaba, pero la morena giró fuera de su línea de visión y agarró su brazo antes de romperlo por el codo y barrer las piernas de la chica debajo de ella en un movimiento rápido, asegurándose para bajar la cabeza de las chicas al suelo con un ruido sordo para asegurarse de que estaba incapacitada. Fue un movimiento brutal que aprendió en su entrenamiento con Inko para el festival deportivo, uno que le dijeron que era un método probado y verdadero para deshabilitar a un criminal particularmente enérgico con un arma que no se podía tomar con atracción de objetos pequeños. Fue un movimiento que prometió no usar con ningún compañero de estudios, pero los villanos entusiastas con armas eran un juego justo. Eso fue increíble, Ochako. Tsu la felicitó desde su posición en el árbol. En el suelo, Toga hizo sonar su campana por el impacto, apenas registrando el hecho de que su brazo estaba roto. Todavía estaba consciente, pero su mente estaba increíblemente nublada, y tan clara al mismo tiempo. Podía ver, realmente ver por una vez. Por muy breve que fuera un momento, podía ver más allá de la neblina de sangre y finalmente tocar la realidad una vez más. Podía respirar y sentir esta terrible existencia por lo que realmente era en lugar de la fantasía retorcida que sus impulsos carnales buscaban crear. Podía detener esto de una vez por todas antes de que su sed de sangre se hiciera cargo y deformara su mente sin posibilidad de reparación una vez más. Con Ochako todavía sentada sobre ella y presionándola contra el suelo, Toga alcanzó el cuchillo atado a su muslo con su brazo bueno e intentó apuñalarse en el cuello para poner fin a su alboroto y su sufrimiento, pero su muñeca fue atrapada. Y clavado al suelo por Ochako. ¿Qué demonios estás haciendo? Le gritó incrédulamente a la chica debajo de ella. No. Por favor, déjame morir mientras pueda evitarlo. Toga suplicó, con lágrimas en los ojos mientras luchaba en vano contra el agarre de Ochako. Podía sentir que su lucidez se escapaba de nuevo. No quería volver a encerrarse en el vacío de su mente. Ya no quería ser prisionera de su propio cuerpo. No quería sufrir más los horribles resultados de fingir su camino hacia una celda de su propia creación. Ella necesitaba ayuda. Ochako se sorprendió mucho por la angustia total en su tono, y vio los pensamientos que pasaban por su mente escritos claramente en su rostro. El pánico, el miedo, el disgusto y el dolor innegable eran evidentes, y no le gustó ni un segundo. La niña estaba pidiendo ayuda a gritos, y Ochako lo escuchó alto y claro. Antes de que la morena pudiera pensar más, estaba envuelta en la lengua de Tsu y tirada lejos de Toga justo a tiempo para que dos cadenas perforaran el suelo a cada lado de la rubia. Toga, Compres ha recogido a Midoriya, informó Kusari cuando apareció, alarmando a Ochako y Tsu. Es hora de reunirse con los demás. Por favor, solo déjame, sollozó la chica mientras Kusari la envolvía con sus cadenas. No puedo hacerlo, no puedo dejar atrás a un camarada, negó Kusari, pero sus pensamientos eran mucho menos compasivos. Tu historia te convertiría en un excelente mártir de la causa una vez que Kuryous te ponga las manos encima. Sería un desperdicio perderte ahora. ¿Qué habéis hecho con Izuku? Exigió Ochako. Kusari apenas les dio una mirada a las dos chicas antes de que el grupo de chicos que buscaban a Izuku también entrara en el claro.
No hay tiempo para esto, gruñó Kusari, y empujó la palma de su mano para que una cadena saliera disparada y se envolviera alrededor de la rama de un árbol, levantándose del suelo y arrojándose a los árboles para escapar. Antes de que el confundido grupo de chicos pudiera decir algo, Ochako saltó en su dirección detrás de él con Tsuno muy lejos detrás de ella. Tienen a Izuku. Tenemos que atraparlo. Gritó detrás de ella, y el grupo inmediatamente siguió su ejemplo detrás de ellos. Kusari saltaba de árbol en árbol y con una precisión milimétrica, sus cadenas funcionaban a toda marcha para seguir lanzándolo hacia adelante con el abatido Toga en sus manos. Su viaje de regreso al grupo se desarrolló sin problemas al principio, pero eso no duró. Su atención fue captada por los sonidos de pequeñas explosiones detrás de él, y miró hacia atrás para ver a un furioso rubio impulsándose tras él. ¿A dónde demonios crees que vas, bastardo? Bakugo gritó mientras empujaba para alcanzar al pelirrojo que huía. Kusari maldijo y trató de moverse aún más rápido, pero la rubia era persistente, maniobrando alrededor de los árboles como si fuera un juego de niños. Kusari engendró unas cuantas cadenas de su cadera para envolverlas alrededor de su pierna, y se dio la vuelta brevemente para encontrarse con el rubio enojado con una fuerte patada en la cara que lo envió disparado hacia el suelo. Vagamente notó una larga lengua atrapando al niño antes de ver el enorme glaciar abriéndose paso directamente a través de su camino, y apenas brotó un grupo de cadenas de su espalda para evadir el ataque. Estaba a punto de girar y volver a su carrera loca, pero una sombra inteligente parecida a un pájaro trató de golpearlo. Apretando los dientes con molestia, envolvió sus manos en cadenas y las golpeó una contra la otra tan fuerte y rápido como pudo para crear una pequeña chispa. Tuvo éxito, ya que Dark Shadow vaciló por la sorpresa por un momento, y ese fue todo el tiempo que necesitó para perforar la peculiaridad con varias cadenas más y enviarlas de regreso a Tokoyami. Estos niños son realmente molestos, gruñó Kusari antes de reanudar su viaje al doble de velocidad, y los estudiantes que lo perseguían redoblaron sus esfuerzos para atraparlo. Shoji, llamó una voz débil y grave desde la espalda del chico alto. Se dio la vuelta para ver a Mineta, aún más pálida, mirándolo con los ojos entrecerrados. Mineta, guarda tus fuerzas, comenzó Shoji, pero fue interrumpido por el chico bajito. Tírame, pidió. ¿Qué? Simplemente hazlo, instó. Duro como puedas. Confía en mí. Shoji una vez más dudó en cumplir, especialmente en la condición de Mineta, pero rápidamente se estaban quedando sin opciones y les vendría bien un Ave María. Se tragó sus reservas y confió en el plan del chico una vez más, agarrándolo y lanzándolo hacia el pelirrojo que se alejaba con toda la fuerza que sus 6 brazos podían reunir. Dabi y Tuice se acercaron al punto de encuentro después de que el usuario del fuego recordara el gnomo que habían traído con ellos. Hubo un breve momento en el que estuvo seguro de que vio a alguien escondido en un arbusto, pero lo descartó y continuó con Tuice. Eso fue excepcionalmente afortunado para el estudiante en dicho arbusto, Aoyama, quien había estado completamente destrozado emocionalmente desde que comenzó el ataque. El ataque fue su culpa en primer lugar, después de todo. Cuando Dabi y Tuice llegaron al punto de encuentro, se les unió un señor Compres cojeando y claramente angustiado. ¿Qué diablos te pasó? Dabi le preguntó al hombre cojeando. Un niño me dio un puñetazo en la polla. Gritó el señor Compres. 2 veces hizo una mueca. Uf, eso tiene que ser inteligente. Probablemente te lo merecías. ¿Mi gorilla? Dabi preguntó con una ceja levantada. No, un brote más joven. Respondió antes de recuperar una canica y tirarla al suelo. Cuando se hizo añicos, reveló a un Kota aterrorizado alejándose de los villanos. Lo que sea, Dabi negó con la cabeza. Tienes nuestro objetivo, así que salgamos de aquí ya. Kurohiri, es hora de que nos lleves. En unos momentos, el hombre brumoso en cuestión apareció y abrió un portal para que los 3 salieran. Spinner y Magne ya han sido recuperados. Justo cuando dijo eso, Kusari aterrizó en el claro y arrojó a Toga a los brazos de Tuice antes de volverse hacia la dirección por la que vino. En unos momentos, un misil púrpura salió disparado de los árboles y se estrelló contra el pecho de Kusari, lanzando a los 2 contra Mr. Compres y sacando el orbe que contenía a Izuku de su abrigo. El orbe se hizo añicos, revelando a Izuku boca abajo y gravemente quemado. En ese momento, el grupo de perseguidores irrumpió en el claro justo cuando el gnomo regresaba por el otro lado, y se desató el infierno. Kusari arrojó a Mineta lejos y saltó hacia la forma boca abajo de Izuku, pero Shoji lo derribó con el hombro y lo envió a toda velocidad hacia el portal.
Sin embargo, antes de que Shoji pudiera agarrar a Izuku, el gnomo se estrelló contra él y trató de cortarlo con una motosierra que engendró de su brazo, pero una explosión masiva cortesía de Bakugo lo envió lejos y a través de otro portal abierto. Los tengo. Bakugo les gritó a los demás mientras levantaba la forma gravemente quemada de Izuku sobre sus hombros, y solo entonces se dio cuenta de lo terribles que eran las heridas del niño. Lo sorprendió y lo enfureció más de lo que podía imaginar. No lo creo, interrumpió Davi con una explosión de sus propias llamas azules, sin importarle particularmente si su objetivo estaba herido aún más de lo que ya estaba. Se giró para ver al niño Todoroki más pequeño haciendo todo lo posible para capturar a Tuize y Compres con la ayuda de los niños pájaro y rana, y sonrió. Sería tan fácil matarlo en ese momento, pero no significaría tanto si Endeavor no estuviera allí para presenciarlo y morir junto a él. Mientras tanto, Bakugo se estaba quitando el polvo del ataque y buscaba frenéticamente a Izuku, y vio a Davi cargando al adolescente sobre su hombro y caminando hacia el portal. Él no aceptaría eso ni por un segundo, y tampoco Ochako, quien cargó contra el hombre al mismo tiempo, ambos adolescentes empeñados en rescatar a Izuku de sus garras. Desafortunadamente, Kusari eligió ese momento para atravesar el portal y disparar cadenas en sus direcciones para obstaculizar su avance, cortando con éxito a los dos en algunos lugares y ralentizándolos lo suficiente para que Davi logre atravesar el portal con Izuku en su agarre. Bakugo y Ochako continuaron frenéticamente su persecución implacable, totalmente decididos a ingresar al portal ellos mismos y entrar directamente en la guarida del león si fuera necesario, y una explosión de último segundo para impulsar a Bakugo hacia adelante, arrebatando a Ochako con él en el camino, logró exactamente eso. Los dos volaron a través del portal justo cuando desaparecía, chocando contra el mostrador del otro lado y reduciendo efectivamente a Davi y Kusari a bolos. Tomura levantó la vista de su consola portátil y dirigió una mirada perpleja a la escena desde su asiento en el bar, y solo fue un pensamiento rápido de Kurohiri al abrir un portal debajo de ellos que salvó su base de ser comprometida. Ochako vislumbró una pared repleta de botellas de alcohol y la forma aún inconsciente de Izuku a su lado antes de que la oscuridad de la puerta Warp la envolviera. Cuando los dos recuperaron la orientación, la magnitud de lo que acababa de suceder se estrelló contra ellos como un meteorito. El claro estaba en completo silencio. Todo el mundo se quedó sin palabras. Incluso Bakugo se quedó sin palabras. Lo tenían. Él estaba justo allí. Estaba a su alcance, y todo lo que tenían que hacer era tomarlo y correr. Pero fallaron. El silencio terminó cuando un grito gutural de angustia salió de la garganta de Ochako y llenó el claro con sus gemidos de desesperación. Momentos después, una diatriba emocional y cargada de blasfemias de Bakugo se unió al ruido. Izuku se había ido. Bueno gente, ese fue el capítulo número 27, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.